estos dos temas que están variando, se está escuchando muchísimo por allá afuera, y vamos a ver un poco de la historia de ambas partes, del Halloween y también del Día de los Muertos, y vamos a ver qué la palabra de Dios nos dice al respecto. Y vamos a pedirle a Dios antes de comenzar a indagar, a aprender sobre este tema, que sea Él quien nos ilumine y que sea Él quien nos enseñe. Oremos. Señor, gracias por esta tarde que nos das la oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor. Aparta cualquier estorbo que el enemigo quiera poner en este momento para no entender la realidad del Halloween y del Día de los Muertos a la luz de tu palabra, Señor. Te pido que tú lo alejes de este sitio, de este lugar, que tú puedas tener toda la atención posible de nosotros para poder aprender y entender lo que tu palabra tiene para nuestras vidas. Danos de tu sabiduría y venimos ante ti para que tú nos enseñes con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Halloween, muy pero muy de moda esta fiesta. Viene celebrándose por muchísimos años ya en Estados Unidos, y usted ve por ahí calabazas, ve por ahí disfraces, las tiendas se abarrotan, la gente comprando algunos disfraces con un matiz de terror, de brujas, de hechiceros, de monstruos, pero también hay otras personas que van y compran trajes aparentemente inocentes, de hadas, de conejitos, de algunos personajes de Disney incluso, etcétera. Pero me temo que aunque es una situación que se está dando a través de los años en el mundo, hay mucha gente creyente, hay mucha gente cristiana y hay muchos bautistas, le diré, en Estados Unidos, que son arrastrados a participar directa o indirectamente en lo que es el Halloween. Ahora, ¿qué es el Halloween en realidad? Bueno, en términos generales diremos que el Halloween es una fiesta que corrompe y destruye nuestra fe cristiana. El origen de esta fiesta se deriva de unos ritos de una tribu que se llamaban los druidas. Estos druidas eran parte de una tribu que se llamaban los celtas. Los celtas tenían como su propia religión. Esto estaba allá en la parte de Europa. Y los druidas eran como los sacerdotes que los celtas tenían. Vamos a hablar de que los celtas era la religión y que los druidas eran los sacerdotes de los celtas. Ellos celebraban el día que llamaban el Dios de los muertos. Y ellos invocaban a los malos espíritus para reunirse la última noche del año. La última noche del mes de octubre, más bien, como tenemos en nuestros días. Ahora, ellos examinaban los acontecimientos del futuro y también para poder ver qué es lo que podrían hacer por los próximos años en su religión. Así que esta costumbre o esta celebración comenzó originalmente con los celtas. Y quienes ejecutaban principalmente esta celebración eran los druidas, sacerdotes de los celtas. Ahora, en la religión de los celtas se daba honor a un sinnúmero de dioses y objetos naturales. Ellos adoraban a los árboles, los pozos. Ellos eran adivinos, generalmente estos druidas eran adivinos, eran magos, eran brujos y acostumbraban prender grandes fogatas en la noche de Halloween con el propósito ellos de protegerse de los malos espíritus. Y eran espíritus que venían del mismísimo Satanás, y aunque ellos adoraban a dioses paganos, ellos pretendían protegerse de estos malos espíritus. Es comprobado que la noche del 31 de octubre en Irlanda, Estados Unidos y México y muchos países hay lo que se llaman misas negras,
cultos espiritistas y reuniones relacionadas con el mal. Hay cultos satánicos que se realizan en esta noche, el 31 de octubre. Actualmente los jóvenes y adolescentes y los niños también, que es una de las cosas más tristes que vemos, siendo tan inocentes, impulsados por sus propios padres, celebran el Halloween vestidos de diablos, de brujos, monstruos, vampiros, y a veces, como le mencionaba, con figuras aparentemente inocentes. Algunos papás dicen, no, yo no he visto a mis hijos de diablo, yo lo he visto de conejito, ¿verdad? Así que no es diabólico. Yo lo he visto de mariposita, la niña, dirán los papás, y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, todo esto estaba relacionado principalmente en las prácticas que hacían los celtas con el mal y con el mismísimo diablo. Usualmente las bolsas que llevan para los dulces tienen motivos como calabazas huecas, de cara grotesca, gatos negros, calavera, y emplean la frase noche de brujas o Halloween. Así que puede ver usted que el origen de esto ni siquiera es de nuestro continente americano, viene de allá del lado de Europa, con esta tribu que se llamaba los celtas, y que tenían sus sacerdotes que eran los druidas, y celebraban de esta manera lo que actualmente conocemos como Halloween. Ahora, para poder discernir como hijos de Dios si debemos o no involucrarnos directa o indirectamente, necesitamos detenernos a pensar si esto es de Dios o si en realidad no es de Dios. Ahora, podemos ver que nosotros tenemos un enemigo en común con Jesús. ¿Y quién es ese enemigo? El diablo. Usted recuerda que allá en Mateo capítulo 4 Jesús fue llevado al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Ahora, el mismo que tentó a Jesús es el mismo que nos tienta a nosotros. El mismo que quiso atacar, que atacó a Jesús con toda la artillería pesada de tentación, porque aunque nosotros vemos en Mateo que nos habla acerca del pan, 3 tentaciones nada más, más adelante los otros evangelios nos dicen que después que le hubo tentado en todo, yo me imagino que el diablo seguramente le ha de haber dicho a Jesús, oye Jesús, te veo un poquito estresado, no has comido, te tengo aquí un purito, ¿verdad? Que te va a hacer sentir bien, pero bien en las nubes, dale un par de jaloncitos. Actualmente le conocen como marihuana. Posiblemente le ofreció marihuana. Y todo lo que usted y yo hemos sido tentados, la Biblia dice que Jesús ya fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, el enemigo de Jesús es nuestro enemigo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, entendemos que el origen de esta fiesta es satánica. Es para adorar a alguien que no es nuestro Dios, que no es nuestro Salvador. ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, participemos directa o indirectamente en una fiesta que está dedicada al enemigo de nuestro Salvador? No es posible. Y no importa qué tan inocente lo veamos, no importa qué tan inocente compremos los disfraces, o yo no salgo, o yo no creo en eso, pero si usted está dando dulces, cuando llegan a su puerta, usted está participando. Si llegan en la noche y le dicen truco o trato y usted da dulces, usted está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Si usted le compra disfraces a sus hijos solo para que no estén llorando, solo para que no se sientan mal y no sean excluidos en la escuela, usted está participando a celebrar una fiesta dedicada al enemigo de nuestro Salvador y que es nuestro enemigo número 1. Ahora, ciertamente Dios nos ama y Él nos llama a que amemos a las demás personas. Pero si hay alguien que Dios no nos manda ni nos insta a amar ni en lo más mínimo,
Es a este ser despreciable que se llama diablo, la serpiente antigua, Satanás. Tiene muchísimos nombres y debemos combatir contra él con el poder del Espíritu Santo y las armas que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, hay una frase muy común cuando los niños van pidiendo dulces. Ellos le dicen trato, truco o trato. Treat o trick en inglés. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Bueno, mire, esta frase viene del inglés y se dice que el origen céltico, los espíritus de los difuntos eran libres de vagar, se dice, por las tierras de la noche de Halloween. Pero no solamente el espíritu de los difuntos, sino que también todo tipo de entidad, espíritus malignos, demonios prácticamente. Ahora, este espíritu venía pidiendo ofrendas en las casas. Y entonces venía la frase trick or trick, trato o truco. Y lo que él estaba diciendo, estaba pidiendo colaboración para sacrificar algo a los ídolos, y si la persona no hacía trato, entonces venía un espíritu sobre aquella casa y podía hacer cualquier tipo de mal. Podría atacarle físicamente con alguna enfermedad a sus hijos, a su familia, el ganado, las cosechas, o hacerle tener pesadillas muy pero muy horribles. De esta manera, si la persona venía y colaboraba y aportaba, prácticamente estaba haciendo trato con el espíritu, con el mismo demonio. Entonces venían y dejaban una calabaza con una vela dentro de la calabaza. Y como la persona había hecho trato, había colaborado, de esta manera protegían aquella casa para que los demonios no vinieran y no hiciesen daño a aquella familia. Pero el que se negaba a hacer trato, entonces venían espíritus y venían a afectar de cualquier manera aquel hogar o aquella familia. La traducción más apropiada o más exacta de trick or treat en realidad en nuestros días con esto de los niños es dulce o susto. Y cuando los niños van y dicen dulce o susto, si alguien se niega a darle dulce, le hacen alguna travesura. Pero en el trasfondo original de esta frase no era travesura, era tormento, eran ataques malignos de espíritus, de demonios, que la gente era expuesta por no ofrendar para otros dioses. Sonará muy inocente la frase dulce o susto, pero créame que los druidas, que para los celtas no era nada divertido, no era nada inocente, era algo sumamente real. Llegaban y tocaban su puerta y le decían trato o truco. Y si usted no colaboraba, espíritus demoníacos venían y hacían de sus atrocidades en aquel lugar. Ahora, ¿cómo es que llega a Estados Unidos esta celebración? Bueno, en 1840, esta festividad llega a Estados Unidos y llega a arraigarse de una manera muy grande porque tuvimos inmigrantes irlandeses que debido a una hambruna que hubo allá en la parte de Europa, ellos comenzaron a salir de sus países para diferentes puntos, pero hubo un gran número que vinieron a Estados Unidos y ellos trajeron la costumbre de abrir las calabazas y de hacerles las caritas. Ahora, este grupo de irlandeses originalmente lo hacían relacionado con aquella leyenda del jinete sin cabeza. ¿Cuántos han oído de esta leyenda, el jinete sin cabeza, verdad? Se dice de un hombre que murió y que no fue recibido en el cielo, ni tampoco pudo entrar al infierno, y que su alma vagaba en un caballo y andaba en su cabeza una calabaza. Estos irlandeses, por esa leyenda, comenzaron a introducir esta costumbre de las calabazas.
Ahora, pero más adelante, la fiesta de Halloween comenzó a tomar forma. Halloween, lo que ahora conocemos como Halloween, en realidad llegó a ser una mezcla de diferentes fuentes. En este caso, de los irlandeses, una combinación de la costumbre pagana de los celtas, y luego fue evolucionando hasta que fue incorporando incluso ritos satánicos, hasta que ha evolucionado hasta lo que tenemos en nuestros días. Ahora, la fiesta comenzó a celebrarse masivamente en el 1921, donde Halloween se celebró en el estado de Minnesota por primera vez. Hubo un desfile increíble. Fue donde se dio apertura oficialmente el Halloween aquí en Estados Unidos en el 1921 y luego se extendió a los diferentes estados y fue propagándose y la popularidad fue creciendo a través de las décadas a partir del 1920. Ahora, pero no se quedó allí esto del Halloween, porque imagínense, los celtas estaban en Europa y tenían sus propios ritos. Los irlandeses introdujeron la práctica de las calabazas. En los Estados Unidos se tomó una mezcla de los irlandeses y una mezcla de los celtas e hicieron una versión del Halloween, donde esta versión se comenzó a expandir por todo Estados Unidos. ¿Y sabe cuál es lo curioso? Una vez que ya estaba expandido en todos Estados Unidos, regresó a Europa, pero ya no con la versión que vino desde allá, sino con la versión estadounidense. Y ya no solamente se celebraba aquí en Estados Unidos, sino que los medios de comunicación, el cine, el periódico, todos estos medios comenzaron a darle tanto énfasis. Llegó a ser algo de moda en esos años. El que no celebraba Halloween en ese entonces estaba fuera de onda, como dirían los jóvenes. Estaba perdido, de otra época cavernícola. Entonces, Estados Unidos lanzó como una especie de campaña que afectó el mundo entero con la celebración de Halloween. En la actualidad, la celebración de Halloween ocupa un lugar tan importante para Estados Unidos como también para Canadá y aún para muchos países latinoamericanos. Así que usted puede ver cómo ha ido evolucionando esto del Halloween. Y cómo está lleno de disfraces. El trasfondo no es bíblico, el trasfondo es satánico, es diabólico. Ahora déjeme decirle que los druidas que celebraban esta noche para alguno de sus dioses, ellos tenían que sacrificar algo para su dios específicamente en aquella noche. Así que está comprobado a través de los años y a través de la historia que en esta fecha hay sacrificios humanos, hay sacrificios de animales en diferentes partes del mundo. Para la brujería y los satanistas es la fecha más solemne del año. Quizás para usted solo sea un día más. Ahora, en algún momento histórico el Vaticano quiso intervenir o quiso desviar la atención de la celebración de los celtas y de los druidas. Y se estableció la celebración del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Sin embargo, a través de la historia, tal cosa no tuvo éxito porque el enfoque de Halloween del 31 siguió creciendo y pudo más que esta fecha que se levantó del Día de los Muertos. Es más, Halloween siguió evolucionando y fíjense, tenían ya la cuestión de las calabazas, tenían ya la cuestión de las celtas, el Vaticano ve la cuestión de los santos y ahora le agregan un ingrediente más al Halloween, un aspecto religioso. ¿Sí? Un aspecto religioso. Ahora, la celebración del 31 de octubre con el Día de los Santos o Día de los Muertos están íntimamente conectados y ambos tienen un trasfondo satánico, diabólico. En estas fechas se han sacrificado aproximadamente 80,000 niños para Satanás.
80,000 niños el 31 de octubre. Para los principios de los 90 se dice entre los brujos que Satanás había exigido que debía de haber sacrificios humanos diariamente y que la meta era lograr un sacrificio humano cada segundo, mi hermano. Cada segundo. Y estos brujos y estos hechiceros están trabajando incansablemente para cumplir esta meta. Ahora, existen diferentes categorías dentro de la brujería para recibir poderes. Por ejemplo, la ofrenda mínima es el sacrificio de un animal. Y la mayor que se puede hacer es asesinar a un ser humano o incluso el autosacrificio. Fíjese todo el trasfondo de Halloween. El 50% de los desaparecidos en Estados Unidos se conectan con el satanismo. Personas que son secuestradas, niños, adolescentes, adultos, son secuestrados, nunca aparecen. Si usted pudiese ir un día y ver los reportes policiales, hay casos que nunca fueron solucionados de personas que han desaparecido y ahí están por años. ¿Qué pasó con ellos? Fueron secuestrados para sacrificios humanos para el mismísimo Satanás. Actualmente, la celebración de Halloween es el último de los rituales que se realizan por 6 semanas consecutivas entre los brujos. En la primera semana se juntan los brujos cantando 666. Y usted sabe que es el número que Apocalipsis nos describe de la bestia. Hasta que cada participante pueda ver claramente la manifestación del mismísimo diablo. Es la primera semana. En la segunda sacrifican un animal pequeño, un pájaro o un gato. En la tercera semana debe sacrificarse un cabrío con los cuernos más grandes que ellos puedan encontrar. En la cuarta semana ellos están sacrificando un animal grande y después de sacrificarlo deben ponerlo en alto como símbolo de la perfección de Satanás. En la quinta semana sacrifican a un niño pequeño o un adolescente. La víctima es regularmente ofrecida por una mujer del grupo, porque de esta manera la muerte de su hijo no será publicada. Si el niño que ha sido ofrecido no nace a tiempo, entonces lo sacan por cesárea. Si no hubieran niños dentro del grupo, roban uno o lo compran en el mercado negro. E incluso muchas veces la policía misma está involucrada para poder conseguir estos niños y poder vendérselos a los satanistas. Ahora, este ritual es una blasfemia porque el infante, el niño en esta quinta semana, es ofrecido como una burla al hecho de que nuestro Dios se hizo carne y nació en Belén de Judea. Y una vez que lo ofrecen en sacrificio a Satanás, ellos mismos estarán comiendo pedazos de su corazón y de sus órganos y bebiendo un poco de sangre cada uno de ellos. Y entonces, al llegar a la sexta semana de estas fiestas, y estamos en esa semana, se acostumbra el sacrificio de una persona adulta, y especialmente a la madre del niño que fue sacrificado anteriormente. Muchos de estos brujos y de estos satanistas vienen y pasan toda la noche en los cementerios para poder tener una experiencia con espíritus, con los mismísimos demonios. Esa es la parte histórica del Halloween. Nada inocente. Y a veces nosotros los preguntamos, mire, ¿pero qué tiene de bueno? Perdón, decimos ¿qué tiene de malo? Y hacemos la pregunta equivocada, porque deberíamos de preguntarnos ¿qué tiene de bueno? ¿Pero qué tiene de malo? No, dígame, ¿qué tiene de bueno? Nada. Ni una mínima pizca de lo bueno. Ahora, veamos lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 18. Éxodo capítulo 22, versículo 18. Éxodo 22, 18. A la hechicera no dejarás
que viva. Mire, todo lo que tenía que ver con brujería, con hechicería, eran castigados con la mismísima muerte. Era un mandato de Dios en el Antiguo Testamento. Dios incluso no solamente prohibía el hecho de practicar la hechicería, sino que se fuese a consultar a hechiceros. Vea lo que dice Levítico 20, verso 6. Levítico capítulo 20, versículo 6. Levíticos capítulo 20, verso 6. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo. Ahora, ¿quién cree usted que está promoviendo aún de tiempos antiguos esta celebración, esto de Halloween, lo de los druidas, lo de los irlandeses y lo que tenemos ahora en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo? Es el mismísimo Satanás, es el mismísimo diablo. Ahora déjeme recordarle que el diablo no siempre fue diablo. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 14, versículo 13. Isaías capítulo 14, versículo 13. Y vamos a encontrar aquí cómo el diablo, antes de ser diablo, él tenía un puesto, un cargo. Mire el versículo 13, dice, ¿tú qué decías? Versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, este Satanás era llamado Luzbel o ángel de luz. Lucero, dice ahí el versículo 12, era su nombre, ángel de luz. Y según Ezequiel, era una de las criaturas más hermosas y más sabias que Dios pudo haber creado. Pero él se corrompió y él se rebeló en contra de su propio creador. Y él tenía un rango, tenía una autoridad delegada por Dios, y él no podía soportar que toda la alabanza, que toda la gloria, que toda la honra la recibiese el mismo Dios, el mismo Jesús. Estamos estudiando la Trinidad los días jueves. Venga, para entender mejor. Y entonces vino él e hizo una rebelión y conquistó a otros ángeles, y me imagino allá diciendo, oigan, ¿cómo es posible que nosotros teniendo poder, teniendo sabiduría, no recibamos un poquito de gloria? ¿Por qué todo tiene que ser para él? Vamos a hacer aquí una rebelión, vamos a hacer una huelga y mañana mismo vamos a ver al mismísimo Dios. Y Dios los echa del mismísimo cielo y es derribado con una tercera parte de los ángeles, y entonces Luzbel, y entonces Lucero pasó a ser de ángel de luz a Satanás, y aquellos ángeles caídos pasaron a ser demonios. Y vemos cómo en el Edén él transmite la misma idea, y llega allá a Adán, a Eva, y llega a la mujer y le dice, con que Dios les ha dicho, el día, si ustedes comen de esto, Dios los está privando de algo que ustedes pueden disfrutar, y engaña a la mujer. Y vemos cómo apela a sus emociones, cómo apela a su vanagloria. El día que ustedes coman van a ser como dioses. ¿En serio? ¿Cuál fue el problema de él? Quería ser como Dios. Pero cuando él quería ser como Dios, él quería sentarse en el trono en lugar de Dios.
¿Y qué es lo que el diablo pretende a través del Halloween? ¿Qué es lo que el diablo pretende a través de toda esta fiesta del Día de los Muertos? Él pretende sentarse en el trono y que lejos de que Jesús sea alabado, en vez de que Jesús sea adorado, Él recibir la gloria, Él recibir la adoración, Él recibir sacrificios, Él estar sentado en el trono. Y hasta cierto punto ha tenido éxito en engañar a la gente hasta nuestros días. La Biblia nos describe al diablo como el padre de la mentira. Nos describe como, miren, el engañador. Y él va a utilizar todas las artimañas posibles para poder confundir, para poder engañar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Y sabe por qué? Él sabe el fin que le espera. Él sabe que un día él será lanzado al mismísimo lago de fuego. Mire conmigo el fin de este personaje, Apocalipsis 20:11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Nos dice la palabra lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado con él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vea lo que dice el capítulo 21. Versículo 10, 20:10 es el pasaje, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo sabe cuál es su destino. El diablo sabe cuál es el lugar que le espera al final del calendario profético de Dios. Pero él no quiere pasar la eternidad solo en el infierno. Él va a tratar por todos los medios posibles de engañar para llevarse la mayor cantidad de seres humanos posible para que puedan pasar la eternidad con él en este lago de fuego, siendo atormentados día y noche eternamente y para siempre. Era lucero, se convirtió en Satanás. Ahora, veamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Efesios capítulo 5, versículo 11. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto del Halloween? ¿Cuál debe ser nuestra postura como creyentes, como hijos de Dios? Efesios capítulo 5, verso 11 nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay dos mandatos que encontramos en este pasaje. Uno, no participar. No participar directa o indirectamente. Pero no solamente nos dice que no participemos, nos dice que las reprendamos. Porque a veces nosotros, para no tener problemas, decimos: no, mire hermano, yo la verdad tengo unos vecinos por ahí, tengo unos compañeros de trabajo, tengo unos familiares, yo vivo mi vida, ellos viven la de ellos, y es cuestión de ellos cómo lo hacen, reprenderlos, dice la palabra. La Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. La mayoría de veces nosotros nos fijamos en lo que Dios dice que no hagamos, y vemos el pecado solamente como los mandatos que Dios dice: no hagas esto, no hagas lo otro, pero descuidamos aquellas cosas que Dios nos dice que sí hagamos, y es lo que se conoce como pecado de omisión, de omitir el hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Así que nuestra postura no solamente es no participar, Dios nos dice que además de no participar necesitamos reprender las obras de las tinieblas. Amén. Ahora yo le digo algo: todos tenemos un círculo de amigos o de familiares o de personas cerca de nosotros que van a estar celebrando Halloween, que tienen una idea inocente de esta fiesta. Usted y yo ahora somos responsables primero de no participar
Y ahora que usted ya sabe la verdad del Halloween, somos responsables de reprender esta obra de las tinieblas. Amén. Ahora, pero no solamente, este es uno de los aspectos que estamos viviendo en esta época, la celebración del Halloween. Pero hay una segunda cosa que está conectada con Halloween, que es el famoso Día de los Muertos. Se dice que en este Día de los Muertos, las almas de los difuntos salen de donde los católicos creen que están en el purgatorio y algunas religiones creen que están en un lugar que se llama el limbo, y entonces vienen los espíritus de las personas que han muerto y vagan por ahí. Entonces vemos que hay mucha gente que viene a los cementerios y pasa la noche entera porque quiere pasar tiempo, según ellos, con sus familiares. Ahora, en el pasaje que veíamos, Samuel, capítulo 28, vamos rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 28, vemos algo bien interesante. Y vamos a ver algunos puntos claves de este pasaje en cuanto a los muertos. Primera de Samuel, capítulo 28. Ahora, aquí vemos a este rey Saúl, que no tenemos tiempo para ver detenidamente su vida, pero este Saúl fue elegido originalmente como rey, y fue elegido no por Dios, fue elegido por el hombre. Y también este Saúl posiblemente fue escogido por su apariencia, porque la Biblia dice que él era hermoso, que él era un hombre alto, corpulento, no había otro como él en todo el pueblo. Y podemos ver que al principio la actitud de este Saúl era un tanto humilde. Él no buscó la posición, el pueblo lo escogió a él. Este hombre, Saúl, es conocido en la Biblia como un hombre medio corazón, ¿no? Siempre que hablan de Saúl, recuerdo este signo, porque en un estudio de caminata bíblico para recordarnos de él usábamos esta seña, medio corazón. Saúl era medio corazón. Nunca en ningún punto de su vida lo vemos totalmente entregado como David, que se desnudaba en su interior, en su alma, delante de la presencia de Dios. Ahora, este Saúl estuvo por un tiempo en su reinado y leíamos al principio del pasaje que él echó a los adivinos, que él echó a los hechiceros del pueblo, algo que Dios había mandado. Veíamos que no era de que los echaran, tenía que eliminarlos, tenía que matarlos, era el mandato de Dios. Saúl era un hombre que de alguna forma cuestionaba la autoridad de Dios, porque Dios le decía que hiciera una cosa y entonces él cumplía como la mitad, como a medias. Y ahí quizás la cuestión de que le llamaban un hombre de medio corazón para Dios. Ahora, aquí en el capítulo 28, antes de llegar a este capítulo, ya Saúl se había llenado su corazón de envidia, de celos, ya había tratado de matar a David en varias ocasiones. Cuando David mata a Goliat, ¿verdad? Y la gente, el pueblo se alegra y cantan que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, y él dijo: ¿y estos qué le pasan? Solo falta el reino nada más para él. Y dice la Biblia que desde ese día Saúl ya no vio con buenos ojos a David. Y acá en el capítulo 28 ya tenemos a ese Saúl distorsionado, no hay humildad, ya está totalmente desconectado de Dios. Y dice el versículo 3 que ya Samuel había muerto. Ahora, Samuel era el profeta y también era juez que estaba en función en este momento. El profeta era la voz de Dios para el pueblo. El sacerdote era la voz del pueblo para Dios, y de esta manera existía una comunicación abierta en ambas direcciones. Y Samuel ya había muerto, el profeta de Dios había muerto, y Dios ya no quería hablar, ya no quería hablar con Saúl, lo había desechado. Y Dios le había dicho a Saúl que se iba a buscar a alguien mejor que él, a uno conforme a su corazón. ¿Y quién llegó a ser ese hombre? David. Ahora,
veamos algunos versículos claves de acá del capítulo 28. Ahora, miren qué contrariedad. Saúl echa a los adivinos de la tierra. Primero, Dios no les había dicho que los echara, Dios les había dicho que los matara. En segundo lugar, Él los echa y después de echarlos, Él trata de hablar con Dios y Dios ya no le responde. Y qué contradicción, porque después de haber echado a esta adivina, Él la va a buscar. Él la va a buscar, la adivinación. Ahora, miren. Aunque en este entonces no había el título de Halloween, mire esto, tenemos acá en 1 Samuel capítulo 28 una fiesta de Halloween. Y el actor principal de esta fiesta es precisamente Saúl. Y mire lo que dice acá, versículo 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados que le buscaran una adivina. Miren el versículo 8. Miren. Y se disfrazó. Miren lo que bonito al rey. ¿Y qué es lo que hace la gente en Halloween? Disfrazarse. Ahí estaba Saúl celebrando su Halloween a su manera. Ahora, ¿a dónde iba Saúl en este momento? A una adivina. A una adivina. Miren, la gente a veces bromeando hace reuniones en Halloween, proclaman hechizos, juegan a la ouija, invocan a espíritus demoníacos y ellos creen que es un juego, ellos creen que están bromeando, ellos creen que se están divirtiendo, y cuando ellos invocan a un demonio, el demonio en realidad viene. El demonio en realidad se presenta y afecta el resto de su vida, de su familia, de su conducta, de su comportamiento, porque el diablo no anda jugando, el diablo se la toma en serio. Así que ahí vemos a David, no sé si se disfrazó de conejo, de diablo, ¿verdad? De Peter Pan, o yo no sé de qué se disfrazó, pero fue disfrazado a su fiesta de Halloween, miren. Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. De noche. La noche nos habla de las tinieblas. La noche nos habla del mal. La noche nos habla del tiempo propicio para que el diablo trabaje. Y mire el versículo 8 dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir. Y me hagas subir a quien yo te dijere. Y me hagas subir. ¿Sabe usted dónde está el infierno, hermano? En las partes bajas de la tierra, dice la Biblia. Mire qué tan bajo cayó el rey Saúl. Mire hasta dónde llegó, que tiene su propia versión de Halloween. En este contexto tiene su disfraz y va una divina y le está diciendo, hazme venir a quien, hazme venir a quien yo te dijere. Hazme subir. Fíjense. Y la mujer le dijo, he aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los divinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Y mire qué, no sé qué sinvergüenza, no sé cómo llamarlo. Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Dios había dicho en Éxodo que los mataran, que aborrecían a los brujos. Apocalipsis nos dice que los hechiceros serán lanzados al lago de fuego. Y Saúl está diciendo, oye, yo te juro por Dios, tranquila, no te va a pasar nada. ¿Sabe que Saúl en este momento está haciendo lo mismo que el diablo en el Edén? Porque cuando el diablo vino a Eva y le dijo, con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Que no coman de esto y de lo otro. Y la mujer, no, Dios nos dijo que el día que comamos moriremos. Y el diablo dijo, mentiras, no te va a pasar nada. Y Saúl está diciendo, oye, tranquila, no te va a pasar nada. Eso que dijo Dios no es cierto. Y Saúl se convierte en uno de los tipos del anticristo, en uno de los tipos del mismísimo diablo en el Antiguo Testamento, bajo esta situación y este contexto. Y dice el versículo 11, la mujer entonces dijo,
¿a quién te hará venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Pero vea el versículo 3, capítulo 28, ya Samuel había muerto. Ya Samuel había muerto. Y viene Saúl y le dice a esta divina, quiero que me hagas venir a Samuel, algo que hace muy de moda el 31 de octubre y el 1. Versículo 12, y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Y dice el versículo, al final del versículo 13, y la mujer respondió, no temas, dijo Samuel, ¿verdad? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, miren, he visto dioses que suben ¿de dónde? Una vez más, de la tierra. El número 2 en la Biblia es confirmación, y 2 veces nos está diciendo, Saúl llega y le dice, hazme subir, y la mujer ve que algo viene que sube de la tierra, y ella le dice, ¿qué ves? Veo dioses, con D minúscula, son demonios, habla del diablo, habla de espíritus malignos. Es lo que está pasando. Y mire el versículo 14, él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Usted recuerda en el libro de Apocalipsis, Juan está recibiendo la visión del libro, y viene un ángel, y Juan, sorprendido por aquella visión, él se postra, un ángel, y el ángel le dice, oye, levántate, ¿qué estás haciendo? Yo no soy el que tienes que adorar, yo soy consiervo tuyo. Pero este que se supone que es Samuel, que son dioses de la tierra, acepta la reverencia. Acepta la reverencia de Saúl. Ahora, ¿qué es lo que percibe el diablo? Es tomar la adoración que está dirigida a Jesús. Es tomar la alabanza que está dirigida a Jesús. Versículo 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, y comienza a hablar supuestamente Saúl con el que ya había muerto. Pregunta, ¿quiere decir que yo puedo ir a uno de estos lugares y hacer venir a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis sobrinos, etcétera? Porque ahí vemos que este Saúl está hablando con Samuel. Eran dioses que subieron de la tierra. ¿Sabe qué era? Era un demonio. Saúl estaba hablando con un demonio. No tenemos tiempo, hermanos, para estudiar tanto, pero lo menciono esto. Hay diferentes tipos de demonios. Hay demonios que tienen una forma física monstruosa, terribles. Apocalipsis nos habla que un día esos demonios que están en el centro de la tierra, por cierto, van a ser liberados por el mismísimo diablo y van a atormentar a la raza humana. Hay otros demonios que son espíritus. Y estos espíritus tienen el poder. Recuérdese que son ángeles, hermanos, que Dios les dio cierta capacidad de poder. Ellos pueden tomar la forma que ellos quieran. Ellos pueden imitar las voces. Ellos pueden tomar la forma de su papá, de su mamá, de sus seres queridos. Pero recuérdese que el trasfondo es diabólico, porque la Biblia dice que el diablo, el ladrón, viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se sorprenda si usted tiene personas o conocidos que le dicen, yo fui a un centro de estos y hablé con mi mamá. Habló con un demonio, hermano. Yo hablé con mi papá. Y es interesante porque, miren, dice acá que versículo 16... Versículo 17, mire lo que dice este supuesto Samuel. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste. Ahora, ¿cómo sabía esto el demonio? Le diré algo más que pueden hacer los demonios. No solamente este tipo de demonios puede tomar forma de cualquier persona, no solamente pueden fingir la voz de cualquier persona, también tienen conocimiento de su vida, de su familia, porque este supuesto Samuel sabe que Saúl fue rechazado por Dios, sabe que iba a reemplazarlo por David, sabe incluso que va a morir. Ahora, ¿tienen poder los brujos? Sí los tienen. No subestimemos al enemigo. Una de las peores cosas que podemos hacer es subestimar el poder satánico. No lo hagamos.
Alguien va y dice, pero mire, yo fui a una consulta y me dijo que me iba a dar una enfermedad. Y me dio, sí. Me adivinó el futuro, sí, te lo adivinó. ¿Y quién le da el poder? Satanás. Dios tiene poder, el diablo tiene poder. No lo subestimemos. Ahora, este demonio sabía toda la historia de Saúl. Fíjense. Sabía que Dios lo había rechazado, sabía la actitud que Saúl tenía y toma toda esta información para engañarlo, para confundirlo. Y Saúl ni se percata, está desconectado de Dios y comienza a platicar Saúl según con Samuel. Ahora, todos estos centros le hacen venir a alguien y ellos le dicen, hola hijo, supóngase que su papá murió y su papá comienza a hablar, oye hijo, ¿te acuerdas que cuando tenías 16 años te llevé a tal lugar? Sí, papá, me acuerdo. ¿Es mi papá? No. Tienen capacidad de saber parte de tu historia, del ser humano. Son demonios y el objetivo es destruirte, es destruir la fe que tenemos y desviarnos del centro de oración de nuestro Dios. Ahora, Dios ya no le respondía a Saúl, su corazón estaba desviado y vemos que Saúl no había puesto atención a un mandato claro de Dios. Levítico, capítulo 19. Levíticos, capítulo 19. Versículo 31. Capítulo 19, 31. Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis. Miren, ¿y qué estaba haciendo Saúl? Todo lo contrario. Contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Mire, hermanos, Dios no puede contradecirse. Dios no puede estar diciendo primero que no hay que consultar a los adivinos y luego más adelante estar diciendo todo lo contrario. Porque podríamos decir, pero pobrecito Saúl, Dios no quería hablar con él, no le hablaba por profeta, no le hablaba por sacerdote, no le hablaba por el Urí y Tumín, que eran unos instrumentos, unos objetos que Dios usaba en aquel entonces, ni por sueños tampoco. Pobrecito Saúl quería hablar con Dios y Dios lo había ahí como ignorado, lo había rechazado. Entonces el pobre tuvo que ir a un brujo para hablar con Dios porque Dios no quería hablar con él. No, Dios no se contradice. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es santo, 3 veces santo. Y Él no puede mezclarse, Él no puede contaminarse, ni en lo más mínimo con la oscuridad, con las tinieblas. Y por eso Él mismo destituyó del mismísimo cielo a Luzbel, porque no soportaba el pecado ni en lo más mínimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mire lo que dice acá, Efesios, capítulo 4, ya vamos terminando. Efesios capítulo 4, verso 9. Efesios capítulo 4, versículo 9. Y esto de que subió, hablando de Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús, su cuerpo estuvo en la tumba, pero Él llegó a las partes, su alma, su espíritu estuvo en las partes más bajas de la tierra. Saúl fue a la adivina y la adivina vio subir dioses de la tierra, de este lugar donde Jesús estuvo. Vean Colosenses capítulo 3, ¿qué nos dice? Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas, miren, ¿de dónde? De arriba. Y Saúl estaba haciendo venir a alguien
de abajo. Qué contradicción. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Jesús resucitó, ¿para dónde agarró Él? ¿Para arriba o para abajo? Los discípulos le vieron subir hacia arriba, no hacia abajo, hacia el cielo, a la presencia de Dios. Corintios, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, miren, disfraz. Saúl se disfrazó, en Halloween se disfraza, pero el diablo también tiene su disfraz. ¿Y saben qué? Tiene el mejor disfraz de toda la gente que celebra Halloween. Y se disfraza como ángel de luz. No es malo Halloween. ¿Qué tiene de malo? No es pecado. Es bonito, que se diviertan, pobrecitos los niños, que tengan diversión. Dios nos manda que resistamos al diablo y que el diablo va a huir de nosotros. En cuanto a los muertos, un pasaje clave, Hebreos capítulo 9. Y una vez más, Dios no puede contradecirse. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay regreso, hermano. No busque a consultar a su papá, ni a su mamá, ni nada que tenga que ver con traer a los muertos o tener contactos con los muertos, porque lo que usted se va a encontrar es un demonio disfrazándose e imitando y tomando conocimiento de su vida para engañarle y llevarle al mismísimo infierno. No dejemos que las tretas del enemigo nos confundan. Y para terminar, Mateo capítulo 12, verso 30. Quizás usted ha tenido una postura no tan definida con esto del Halloween y con esto de la celebración de los muertos a través de los años. Usted y yo necesitamos definir nuestra posición. Jesús nos lo pide. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que no estemos ahí, no, es bueno, pero si usted no hace esto, pero si usted no dice diablo, no, dice Jesús. Defínanse, muchachos. Defínanse. ¿Están conmigo o no están conmigo? Él no quiere un corazón a medias como Saúl. Ahora, si usted evalúa la vida de Saúl, era imperfecto, cometió errores. Revise la vida de David, cometió errores, pecó. Pero lea el Salmo 51 y va a ver el corazón que David tenía para Dios. Era totalmente diferente y Dios lo llama a un varón conforme a su corazón. Así que ahí tenemos el trasfondo histórico y lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al Halloween y en cuanto a la festividad del Día de los Muertos. Ahora, ¿qué posición va a tomar? Ojalá que decidamos estar del lado de Jesús. Vamos a orar.